Muy buenas tardes con todos los participantes. Vamos a dar inicio a esta telecapacitación programada para el día de hoy. Hoy día vamos a tocar el tema Nuevas perspectivas de la enfermedad de Parkinson. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Hugo Humérez Cáceres, quien es médico especialista en neurología, además médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia, profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Sociedad Peruana de Neurología, investigador de enfermedades degenerativas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta telecapacitación programada para el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Vamos a conversar sobre una enfermedad que está teniendo más importancia la divulgación. Mañana 11 se celebra el Día Mundial del Parkinson porque en 1997 la Organización Mundial de la Salud dio las ideas para que se haga la difusión de la enfermedad del Parkinson. Entonces, una fecha más de el nacimiento de James Parkinson, se celebra entonces el Día Mundial del Parkinson cada 11 de abril. ¿Qué es el parkinsonismo? Para hacer una diferenciación con la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo se considera a una serie de signos y síntomas que presentan algunas personas aquejadas de esta enfermedad. En primer lugar, el temblor, sobre todo en las manos, puede haber en pies, puede haber en la cabeza. La otra es la bradicinesia o lentitud para caminar, o sea, para hacer los movimientos, a la persona se hace más lenta. La rigidez es la que en el examen nosotros evidenciamos de que hay un aumento del tono muscular que se llama rigidez. Y esto condiciona también alteración de la postura, de los reflejos postulares, creando una inestabilidad en la marcha. Cuando la persona tiene estos signos y síntomas, se considera que tiene un parkinsonismo. ¿Cuáles son las causas del parkinsonismo? La mayoría de los parkinsonismos corresponden a la enfermedad de Parkinson. Otro 15 a 10% se consideran los parkinsonismos secundarios y los parkinsonismo plus, que son patologías mucho más complejas y que tienen una evolución más desfavorable que la enfermedad de Parkinson. El Parkinson secundario, justamente, se dice que puede ser secundario a tumores del cerebro, puede ser secundario a sustancias tóxicas, medicamentos que pueden dar esta sintomatología y confundirse con la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad tiene una distribución mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, existen más o menos 7 millones de pacientes con Parkinson en el mundo. Es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. No hay diferencias tanto en sexo ni raza y el 90% de los casos se inician después de los 40 años. El 10% corresponde a formas familiares, donde varios miembros de la familia pueden estar aquejados de la enfermedad de Parkinson. Y más o menos en mayores de 60 años, casi 1% de la población. Casi comparte el porcentaje que se da en la epilepsia, por ejemplo, en la población general. La incidencia en el Perú, 2.000 nuevos casos por año, y más o menos tenemos entre 200 a 300.000 casos de enfermedad de Parkinson en nuestro país. La patología, ¿dónde se asienta la lesión que va a causar la enfermedad de Parkinson? El cerebro tiene una parte baja que se llama el tronco del cerebro. Una de estas partes del tronco cerebral se llama mesencéfalo. Ustedes están viendo en la figura superior izquierda, tenemos el mesencéfalo y hay una zona en la parte media anterior, ya pigmentada en forma de media luna. Es la sustancia negra o locus níger del cerebro. En los pacientes con Parkinson vemos que está poblada de células que contienen un pigmento. Cuando se produce la enfermedad de Parkinson, hay una disminución progresiva, no se sabe la causa, de una disminución progresiva de estas células. Y miren ustedes acá, ya no hay casi células, y en las células que están sobreviviendo se notan unas formaciones redondeadas así, una formación redondeada
que se llama cuerpos de Levy. O sea, si encontramos cuerpos de Levy, vamos a decir que la patología corresponde a la enfermedad de Parkinson. Tenemos que ver los centros que regulan el movimiento, los centros que controlan el tono muscular, con los cuales esta sustancia negra tiene conexiones. Ven acá en verde y rojo, son las conexiones de la sustancia negra hacia lo que se llama los ganglios basales. ¿Qué son los ganglios basales? Son formaciones que están en la profundidad de los hemisferios cerebrales y que tienen conexiones importantes con la corteza cerebral también para el control de la postura y el control del movimiento. ¿Por qué se produce esta muerte de las neuronas en esta zona que se llama la sustancia negra del tronco cerebral? ¿Qué es lo que lleva a la muerte neuronal? Se han propuesto muchas teorías al respecto. Que sea que haya alteración en las mitocondrias, o sea, las neuronas tienen mitocondrias, y estas mitocondrias son las centrales de energía. Si falla la central de energía, baja la energía y hay muerte neuronal. Esa es una vía por la cual podríamos tener una muerte neuronal. Otra, que genéticamente esté determinado la formación de estas neuronas y de estas neuronas que están produciendo una sustancia que se llama la dopamina. Entonces también tendremos que hay alteraciones a nivel genético que llevan también a muerte neuronal y muerte en esta zona que gobierna el movimiento. Hay otras, digamos, posturas científicas que tratan de explicar de cómo una neurona normal de esa zona del cerebro puede llegar a la muerte neuronal. Los factores genéticos tienen un rol. Habíamos dicho que más o menos el 90% son esporádicas en la enfermedad de Parkinson, le puede dar a cualquiera, pero el 10% corresponde a las formas que se llaman familiares. Algunas son autosómicas dominantes, o sea, si tiene el papá pueden tener los hijos, y en la autosómica recesiva tiene que tener el gen alterado, tanto la mamá como el papá, para que los hijos tengan un Parkinson genéticamente determinado. Si hay en el mundo, se describen, en el Perú tenemos formas genéticas donde hay familias que tienen enfermedad de Parkinson y la característica importante es la manifestación temprana, o sea, la enfermedad se produce a edad más temprana, debajo de los 40 años, se produce en estos casos. Hay muchos genes identificados, genes de localizaciones en los cromosomas y el modo de transmisión, o sea, hay varios genes que se han determinado en determinadas poblaciones de pacientes con enfermedad de Parkinson. El curso es interesante, este cuadro, para mostrar el curso de la enfermedad de Parkinson. Miren ustedes esta línea central que va a ser el tiempo en años. Antes que aparezcan estos síntomas y signos que habíamos dicho, bradiquinesia, rigidez, temblor y trastornos posturales, se producen una serie de alteraciones previos a esta formación. O sea, el paciente no tiene temblor, no tiene alteraciones motoras, sin embargo, podía tener mucho tiempo antes alteraciones, por ejemplo, en el intestinales, hay mucha constipación, estreñimiento crónico, disminución de la capacidad de oler, la hiposmia, depresión, ansiedad, y mucho más antes algunas alteraciones de la conducta durante el sueño, ¿ya? Durante el sueño hay una, hay un momento que se llama el sueño REM. En el sueño REM se produce pues los ensueños, o sea, vamos soñando, vemos imágenes. Hay personas que tienen como especie de pesadillas, actúan durante su sueño, patean a la pareja, pueden caerse de la cama. Estas alteraciones que se ven pueden preceder muchos años antes a la presentación de los síntomas que estamos hablando, clásicos, característicos de la enfermedad de Parkinson. Y con el tiempo, vean ustedes, tanto los trastornos motores como los no motores, acá en verde arriba, los motores y abajo,
los no motores. Se van a producir alteraciones, por ejemplo, como la disfagia, que es la dificultad en la deglución de los alimentos. Hay alteraciones de otros movimientos involuntarios. La postura se altera totalmente, hay caídas. Y en la parte no motora puede haber alteraciones cognitivas, por ejemplo, alteraciones en memoria, puede haber síntomas urinarios, puede haber incluso síntomas psicóticos. Las personas en la evolución con los años, el paciente con Parkinson puede llegar a tener síntomas psicóticos, alucinaciones, alteraciones en el comportamiento y finalmente pueden tener un declive cognitivo importante en memoria, en todas las y sus facultades y hacen un cuadro de demencia asociada al cuadro de Parkinson. Esto sería en años que más o menos se produciría los estadios inicial, el estadio moderado y el estadio avanzado de la enfermedad de Parkinson. Repasando un poco los síntomas motores característicos, el temblor es el síntoma que más asociamos a la enfermedad de Parkinson. Este síntoma a menudo comienza en una mano, un pie, y con el tiempo puede pasar a la otra mano, incluso agarra la mandíbula, y generalmente aparece en el estado de reposo. Cuando la extremidad está en reposo, hay un temblor que aparece. Y aumenta también con las situaciones de estrés. La rigidez en la que los profesionales tenemos que examinar y encontramos que hay un tono muscular aumentado. El paciente está un poco duro y hay una resistencia al movimiento. Y pueden aparecer por esta contractura fuerte dolores musculares en las personas con Parkinson. La bradicinesia se trata de la lentitud de los movimientos. Bajan los movimientos espontáneos y voluntarios, la gesticulación en la cara, el balanceo de los brazos al caminar disminuye y una tendencia a que la persona se altera su eje y aparece la inestabilidad postural. Hay dificultades en la postura de pie o al caminar, hay dificultades justamente con pasos cortos y la tendencia de que el cuerpo se va adelante. Eso es lo que vemos en un paciente que tiene claramente una enfermedad de Parkinson. Sin embargo, más que los síntomas motores, tenemos que observar y notar los síntomas no motores, como los síntomas neuropsiquiátricos que hablábamos. Hay alteraciones como depresión, ansiedad, hay incluso psicosis en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Hay disautonomía, mucha sudoración, hipotensiones posturales, un vejiga hiperactiva, incluso incontinencia urinaria puede llegar a tener el paciente con Parkinson. Trastorno del sueño. Sí, hay mucho insomnio en estos pacientes. Fraccionamiento del sueño, se despiertan varias veces en la noche, sueños vividos y a veces piernas inquietas y el síndrome de cuando se asocia a ronquido, se asocia a lo que sería el síndrome de apnea obstructiva. Y algunos van a tener trastornos del control de los impulsos, pacientes con ludomanía, por ejemplo, los que realizan compras impulsivas, pueden estar relacionados a que el paciente tiene síntomas de la enfermedad de Parkinson. El cuadro clínico es el síndrome parkinsoniano que hemos visto, alteración de los reflejos posturales, las alteraciones cognitivas del humor, depresión, alteraciones autonómicas, alteraciones de la marcha y la evolución después progresiva del cuadro. Nuevamente para recordar los síntomas cardinales y los signos cardinales del parkinsonismo, que sería parte en este caso de la enfermedad de Parkinson. El inicio es insidioso, es poco a poco va progresando, el curso es progresivo, inexorable, puede comprometer primero ser unilateral, pues, derecho o izquierdo, y después en ambas manos, en ambas partes del cuerpo. El temblor en reposo, buena respuesta a este medicamento que se llama levodopa, ¿ya? La buena respuesta
hace sospechar fuertemente de que el paciente realmente tiene una enfermedad de Parkinson. No hay antecedentes de causas secundarias. Ya hemos dicho, hay algunas causas secundarias a medicamentos, secundarias a tóxicos, secundarias a infecciones, inflamaciones o a tumores cerebrales. Esos deben haberse descartado antes de hacer diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Y no debe haber otros signos neurológicos que sugieran que sea otra la etiología. Entonces el diagnóstico sigue siendo a través de los tiempos eminentemente clínico. O sea, no hay un examen específico que nos diga que el paciente tiene, no hay una resonancia, no hay un PET scan, no hay estos exámenes sofisticados que nos digan si tiene una enfermedad de Parkinson. Puede haber errores en los, sobre todo en las etapas iniciales del diagnóstico. No hay un examen auxiliar contributorio y el diagnóstico definitivo ya es anatomopatológico. Se han propuesto varias escalas de la evolución en el tiempo de la enfermedad de Parkinson. Es una escala que es muy usada, la escala de Hoehn y Yahr, en la cual hay 5 estadios. El primero, miren ustedes, solamente hay temblor en una mano, puede haber síntomas en un solo lado. En el estadio 2 ya va a ambos lados. Hay alteración de la postura del eje postural. En el cuarto ya hay el paciente está caminando con andador y finalmente se postra en la etapa muy avanzada ya donde el paciente está en silla de ruedas. Esto es importante considerar la variabilidad fenotípica. Hay pacientes con Parkinson y ningún paciente aquejado de Parkinson, inclusive comparando la edad y el sexo, ¿no? Se parecen o tienen el tiempo de evolución igual. El tiempo de evolución es muy variable. Cada paciente va a tener su forma de evolucionar. Muchos evolucionan mucho más rápido, en 2 años están en silla de ruedas. Otros pacientes vemos que tienen 15, 20 años con Parkinson, sobre todo el que tiene predominantemente temblor. O sea, si hay un Parkinson donde predomina el temblor, lo más probable es que tenga más años de evolución hasta deteriorarse en este paciente. Los que comienzan con inestabilidad en la marcha y tienen Parkinson, los que van a tener una evolución mucho peor en poco tiempo. El tratamiento se ha considerado siempre de que actualmente no hay una cura para la enfermedad del Parkinson. Entendemos mejor los mecanismos, entendemos mejor la genética, se están buscando por todas partes y por todos los medios científicos de tratar de entender mejor y llegar, ¿por qué no?, a establecer la etiología y podamos tener la cura de esta enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha, tenemos el tratamiento sintomático que es no farmacológico, el farmacológico y finalmente el tratamiento quirúrgico o neuroquirúrgico. De los medicamentos más importantes desde la década de los 70, 60, 70, que se descubre la levodopa como una droga más potente que todavía se usa hasta la actualidad, tiene vigencia la levodopa, es la levodopa para que se convierta en esta sustancia que está disminuida en la enfermedad de Parkinson, que es la dopamina. Tratamos de aumentar la dopamina introduciendo la levodopa, que en el cerebro se va a convertir en dopamina y va a hacer su efecto en estos centros donde hay carencia de dopamina. La forma de administración a intervalos regulares, inicialmente cada 12 horas, cada 6, cada 8 horas, y puede aumentar a una administración cada vez más frecuente cuando va aumentando el tiempo de enfermedad. Y estos efectos secundarios a largo plazo de la levodopa lo vemos en los pacientes que tienen 5 o 6 años de enfermedad. Tenemos las fluctuaciones motoras y las disquinesias, que son trastornos motores también que ya no dependen de la enfermedad, sino más dependen del tratamiento, en este caso de la levodopa. Ahí estamos, como levodopa se transforma
la levodopa en dopamina y esa dopamina va a hacer efecto sobre las neuronas que están en los centros del movimiento. Las fluctuaciones motoras, más o menos después de los 5 años, se ve que casi el 50% ya tiene fluctuaciones motoras. ¿Qué significa esto? Que van a requerir más dosis más frecuentes de medicamento y algunas veces van a ser muy difíciles de controlar. Y el otro lado son las disquinesias, o sea, otros movimientos involuntarios generados por la levodopa. De igual manera, después de los 5 años, casi el 50% tiene estos movimientos. O sea, una persona que es tratada de Parkinson en los años, si recibe levodopa, puede llegar a tener tanto fluctuaciones motoras como disquinesias, y esa es una problemática para nosotros los especialistas para poder establecer tratamientos que vayan acorde con la evolución y el tiempo de la enfermedad de Parkinson. Estas son las fluctuaciones motoras. Arriba vemos cómo cuando se inicia el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, hay una buena respuesta. Puede durar horas, 12 horas. Podemos dar el medicamento cada 12 horas y el paciente se siente muy bien. Con el tiempo hay esta disminución del movimiento, entonces el paciente requiere de medicación más frecuente. Se nota que cuando le va a faltar dentro de 2 horas, va a tomar la medicación, en ese momento ya tiene necesidad de ingerir nuevamente la dosis de medicamento. Y las disquinesias son movimientos involuntarios de tipo que llamamos corea. Puede ser en el cuerpo, puede ser en las manos, puede ser en las piernas. Estos movimientos involuntarios que es por efecto de la medicación. Entonces, este efecto de la medicación puede ser cuando el medicamento está haciendo efecto. A las 2 horas que hace máximo efecto, aparecen los movimientos y desaparecen cuando baja la concentración. Otros tienen tanto de subida como de bajada, o sea, bifásicas, o sea, en 2 momentos aparecen estos movimientos. Y otros aparecen casi permanentemente, sobre todo en los estadios más avanzados de la enfermedad. Por eso se busca nuevas formas terapéuticas, nuevos medicamentos y nuevas formas de tratar la enfermedad de Parkinson. Aparte de la dopamina, de la levodopa que va para dopamina, tenemos sustancias que actúan directamente. Ya no es levodopa que se convierte en dopamina, sino sustancias que hacen efecto directo sobre los receptores de dopamina. Ahí, en los centros del movimiento, actúan sobre un receptor de la dopamina. No requiere de la acción de neurona como la levodopa. No, no es que se va a convertir, ya es una sustancia que directamente hace efecto sobre el receptor. La potencia es un poco menor que la levodopa, también se titula progresivamente y no genera estas complicaciones motoras de la levodopa. De hecho, cuando el paciente empieza con estas alteraciones por la medicación, cuando se le da, además de levodopa, estos medicamentos dopa agonistas, van a mejorar estas complicaciones de la medicación. Entonces, no necesita de neuronas, el efecto es directo sobre estos receptores de las neuronas del movimiento. En el Perú tenemos el pramipexol de 0,25 y de 1 miligramo, el ropinirol, ahí en otros países, en Estados Unidos, tenemos los parches de rotigotina. Son medicamentos que pueden asociarse a la levodopa cuando el estadio es avanzado del Parkinson. Algunos inician la medicación cuando se hace el diagnóstico de Parkinson, se inicia con dopamina, con estos dopa-agonistas, ¿ya? Entonces uno puede pensar con pramipexol en lugar de empezar con levodopa, porque en el tiempo la levodopa daba alteraciones, pero pramipexol también tiene sus bemoles, tiene algunas alteraciones que se dan en el tiempo. Los agonistas, desde la apomorfina, bromocriptina, hay varios medicamentos. El que tenemos nosotros en el Perú es el pramipexol.
También se pueden usar, y de hecho lo hacemos en el consultorio, sobre todo para las personas debajo de los 60 años, los anticolinérgicos, porque no solo la dopamina está disminuida, sino hay alteración de otros llamados neurotransmisores. La acetilcolina es una de ellas. Entonces la acetilcolina está muy aumentada en algunos centros y lo que hacemos es bajar con anticolinérgicos. De los que usamos con más frecuencia es el biperideno, que tenemos el biperideno de 2 miligramos, sobre todo cuando el síntoma predominante, si tenemos un paciente con menos de 60 años que tiene predominantemente temblor y le damos levodopa, también le podemos asociar este anticolinérgico que es el biperideno para mejorar el temblor. Los efectos secundarios indican boca seca y estreñimiento, retención urinaria, a veces confusión, por eso que no se le debe dar a pacientes por encima de 60 años esta condición. Hay otras formas de tratar de que esta dopamina, la poca dopamina que se produce en estas neuronas, puedan seguir su efecto. Y eso es lo que se hace con los inhibidores de las enzimas, que son unas proteínas que van a degradar. O sea, la dopamina hace su efecto y tiene que ser degradada, no puede estar mucho tiempo ahí en el espacio. Entonces, utilizamos estos inhibidores de una de estas enzimas, la MAO-B, que es la monoamino-oxidasa B, la que al- ya la que destruye la dopamina. Entonces inhibimos esta acción y por lo tanto hacemos subir. En el Perú tenemos rasagilina y tenemos la selegilina, estos dos inhibidores de la MAO-B. Selegilina, rasagilina tenemos y hay otras posibilidades. Tenemos también en los países, en Brasil, en Estados Unidos, la safinamida, que también es un inhibidor de MAO, que además tiene un efecto adicional. Entonces, un buen medicamento de este grupo de los inhibidores de la MAO. No solo hay una enzima que destruye la dopamina que ya hizo efecto, sino también hay otro que se llama catecol ortometiltransferasa. También podemos inhibir para que la dopamina esté más tiempo y haga más efecto. Tenemos entacapone en el Perú y opicapone en Europa y en Estados Unidos, un medicamento más nuevo, digamos, de este tipo. ¿Qué cosa hace? Si damos dopamina esta, sin este inhibidor, rápidamente el efecto de la dopamina va a caer. Cuando le damos este compuesto, adicionamos, la dopamina va a hacer efecto mayor tiempo. Entonces, si ponemos en los casos avanzados, ya tiene el paciente levodopa, ya tiene pramipexol, podemos dar este medicamento que tiene mucho más, todavía más efecto. Entonces podemos hacer de que la levodopa esté más tiempo y podamos tener a un paciente aliviado de los síntomas motores sobre todo. Hay otra sustancia que también tenemos en el Perú, la amantadina, que podemos, sobre todo, mejorar estos trastornos del movimiento secundario a la medicación, a la levodopa, que se llaman disquinesias. A veces usamos, para evitar estas disquinesias, amantadina le sumamos a la levodopa. Eso sería el tratamiento de tipo farmacológico, que lo damos los especialistas. Tenemos en nuestro país los medicamentos, tenemos en el CIS algunos, esperemos de que haya más medicamentos para el manejo en el Parkinson avanzado, donde necesitamos realmente nuevos medicamentos. En eso se ha avanzado, ¿no? De tener nuevas alternativas de tratamiento, nuevos medicamentos que hacen efecto más rápido. Entonces podemos tener hasta en los estadios avanzados de la enfermedad de Parkinson un paciente bastante controlado desde el punto de vista motor. Cuidado con los medicamentos que provocan parkinsonismo. Entonces no se debe dar a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, los antipsicóticos no atípicos,
los que se llaman los típicos, los primeros, producen mucho parkinsonismo. Entonces, es mejor dar los atípicos que tienen menos efectos de producir parkinsonismo. Miren ustedes los antieméticos. Se usa para niños y adultos la metoclopramida. Si eso se usa mucho tiempo, podría generar también parkinsonismo. Algunos antiarrítmicos como la amiodarona, antidepresivos, los beta agonistas pueden provocar mucho temblor. El litio, la petidina, los bloqueantes de los canales de calcio que se usa mucho en la parte la parte de mareos y vértigos. La flunaricina se usa bastante y puede generar disminución de la dopamina y generar parkinsonismo. Entonces, cuidado con los medicamentos que pueden aumentar la posibilidad de tener más síntomas de Parkinson. El rol de la cirugía, entonces se pensó en los pacientes que ya habían sido tratados desde hace muchos años, se piensa en que hay determinados centros, ¿no? Tenemos acá la sustancia negra, tenemos el tálamo, las conexiones con la corteza. Entonces, hay zonas que están funcionando muy fuertemente, hiperfuncionando, y otras que están hipofuncionando, o sea, el funcionamiento es menor. Entonces, podemos estimular las zonas que están funcionando poco y podemos nosotros también cortar estas zonas que están hiperfuncionantes. Esa es la idea de las primeras cirugías que se hacía, la cirugía ablativa, que se llama cirugía estereotáxica. Por ejemplo, acá estamos viendo un mapa de los ganglios basales, de los centros del movimiento. Acá vemos una resonancia magnética y vemos este puntito blanco donde se ha destruido una zona que puede mejorar los síntomas. Por ejemplo, el temblor en el Parkinson puede ser mejorado. Eso es lo que se hacía antes. Ahora, no solo la ablativa, sino la estimulación y la destrucción, que no es tan quirúrgica, digamos, en las nuevas posibilidades de este tipo de tratamientos. Vamos a hablar de la estimulación cerebral profunda. ¿Qué significa? Que en los pacientes con Parkinson avanzado, con mucha sintomatología a pesar de la medicación y que responden a dopamina, se puede utilizar este medio quirúrgico. ¿Qué se hace? Se coloca en la parte profunda del cerebro electrodos, y estos electrodos están conectados como si fuera un marcapaso a la parte del pecho, y nosotros podemos observar ahí el nivel de estimulación que hay en la parte profunda de los ganglios basales. Y hay algunas zonas, por ejemplo, para el Parkinson, se estimula este núcleo subtalámico que se llama de Lewis, y para otro, por ejemplo, para el temblor en el pálido, en otra zona que es el tálamo, tenemos otro blanco, diríamos. Los dos blancos para colocar estos electrodos profundos y que podamos hacer la estimulación por la parte de afuera. Podemos graduar el grado de estimulación que se produce para mejorar los síntomas del paciente, mejorar las disquinesias, mejorar las fluctuaciones motoras fuertes del paciente con Parkinson, que no está respondiendo bien a pesar que se le está poniendo este buen tipo de medicamentos. Acá está la cirugía, se abre el cráneo, se introduce primero unos electrodos para probar si estamos en la zona perfecta que se ha determinado mediante exámenes de resonancia magnética. Se localiza el punto donde se va a colocar, se hace una craneotomía, un huequito, se le introduce, el neurólogo, fisiólogo, mediante una pantalla, ve si se está llegando a la zona. Cuando se ha llegado a la zona blanco, donde debe colocarse definitivamente el electrodo, ahí el neurocirujano entra y coloca la punta de ese electrodo en la parte profunda. Por eso se llama estimulación cerebral profunda para la enfermedad de Parkinson, para las disquinesias en las etapas avanzadas y difíciles de la enfermedad. Una buena opción quirúrgica. ¿Se hace en nuestro país? Sí.
se hace tanto en la seguridad social, pero también se hace eh, en la práctica privada. Y algunos hospitales están empezando a hacer, ojalá que en nuestro hospital podamos pronto ya estar colocando el primer estimulación cerebral profundo a un paciente que tenga las indicaciones. Tiene que tener indicaciones precisas. Son pacientes que tienen fluctuaciones disquinesias fuertes, están recibiendo varios medicamentos, tienen tiene una capacidad cognitiva, o sea, su mente está bien, están lúcidos y no hay problemas psiquiátricos asociados importantes. Esos son los pacientes que debajo de los 70 años tienen indicación de hacer la estimulación cerebral profunda. Ahí está, los electrodos puestos, ahí estamos los estimuladores que están a nivel del pecho como si fuera un marcapaso. Podemos utilizar esto para ir graduando cuánto de estimulación le podemos hacer a los pacientes. ¿Ya? Otra novedad que tenemos en los últimos años para tratar la enfermedad de Parkinson, esta forma de destruir algunos centros sin hacer cirugía. No hacemos cirugía. En este caso, para colocar el electrodo es una cirugía. No es una cirugía mayor, pero es una cirugía. Para destruir un centro, es una cirugía también que entra para destruir un centro. Se está proponiendo a nivel del mundo ya una nueva forma que sería la utilización del ultrasonido, lo que se llama el ultrasonido focal de alta intensidad o HIFU. Este avance permite, pues, llegar a estas zonas donde están alteradas y podemos hacer, evitando la cirugía, sin necesidad de cirugía, hacer destrucción de algunos centros. Estos ultrasonidos de alta intensidad, que se llama HIFU, para el tratamiento de pacientes con temblores, rigidez en la enfermedad de Parkinson. A veces se ve que casi en forma inmediata, por ejemplo, mejora rápidamente el temblor en las personas. Y a veces en una sola sesión el paciente se beneficia con esto. Se coloca un casco que se llama transductor que emite más de 1000 haces de ultrasonido de alta intensidad y atraviesan guiados por resonancia magnética y confluyen en la zona que se quiere destruir, que se llama punto diana o punto focal, y se realiza por hipertermia, se destruye esa zona entre 58 a 60 grados de temperatura en una región milimétrica del cerebro que está funcionando anormalmente en en el caso de la enfermedad de Parkinson. Ahí está el paciente, está preparándose para la HIFU, entra al resonador con su casco, está siendo dirigido, está siendo dirigido mediante esta computadora que permite ver dónde estamos, permite ver en qué parte estamos, si hemos llegado a la diana. Y si hemos llegado a la diana, es un procedimiento que no es invasivo, se emite estos haces de ultrasonido de alta intensidad que pueden destruir estas zonas sin efectos secundarios importantes. El paciente puede venir a revisiones después de un mes y no hay complicaciones importantes hasta la fecha. Este procedimiento se hace en varias partes, en España, en Estados Unidos, en Brasil y ahora en Chile tenemos pacientes. Probablemente llegue al Perú y ya estemos en corto tiempo, estemos ya empezando a tener pacientes que puedan recibir esta forma de tratamiento. Eso es todo lo que podía comentar sobre qué es lo que se está haciendo actualmente, cómo se entiende mejor la enfermedad de Parkinson. Mañana 11 celebramos el Día Mundial del Parkinson y hagamos conocer a las personas, difundamos, eduquemos más a la gente para que sepa reconocer, ¿ya? Sepa reconocer los síntomas y signos del Parkinson. Lleve al especialista, el médico de atención primaria debe saber hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico. Debe tener una experticia en el tiempo para poder hacerlo. Y nosotros los especialistas dar las pautas mejores de los tratamientos y de las formas actuales
novedosas y científicas que se están dando en bien de estos pacientes con enfermedad de Parkinson. Muchas gracias.